Saluda, buenos días. Oh, este es uno de los amigos, aquí bajando por el barrio Sucre, del 23 de enero, con Cosmoglodita y el amigo Cato, para hacer la introducción, así en breve instancia, de qué es la fenomenología. Por ejemplo, ahora estoy viendo este simpático fenómeno de ser amigo recurrente de un gato que habita por aquí. Y él es muy simpático y le gusta, ¿ves? Él participa en el juego. Dígalo. Esto es, uno lo vive y sabe que es universal. O puede saber que es universal. Y al ser universal significa un signo que puedo tener en común con personas de hace miles de años. Incluso, porque seguimos estando en un sitio donde si yo le quito esto, sigue siendo, puedo imaginarme cómo era. O sea, puedo tener una relación casi sensitiva con algo que no es real, a partir de lo que conozco en la realidad. Aquello que he experimentado integralmente, no que me han contado o que he leído en algunos patrones o algunas listas, sino que he vivido, lo cual no niega, no implica una actitud en contra de aquel conocimiento registrado, en contra del registro, para nada. No implica de ninguna manera la negación de ninguna fuente de información, sino tomar en cuenta específicamente la experiencia como el único momento en el que vives integralmente en todo tu cuerpo perceptivo un acontecimiento buenos días, que se convierte en información. En ese momento del conocimiento de cómo sucede, como experiencia, se concentra la fenomenología, porque ese es en el momento en el que podemos hablar de fenómeno, de cuál es el fenómeno que acontece en su esencia indiscutible. O sea, puede ser arquetipo, más simbólico, más imagen, es más ancestral o esotérico, aceptado en la ciencia, ¿no? Por su ala aceptada en la ciencia. O estructuralista, o sea, discurso. Ferdinand de Saussure, significante, significado. Por cualquiera que sea la escuela, el fenómeno es indiscutiblemente ese, uno que anda en determinado rango. Entonces la fenomenología parte del principio de no querer definirlo, sino más que definir algo, circunscribirlo, saber en qué condiciones sucede, que el sujeto sepa de sí mismo en qué condiciones está viviendo la experiencia, es lo que disuelve por completo si la cosa es objetiva o subjetiva. Puede que tenga campos en los que tiende a ser más subjetiva y otros espacios de la vida donde inevitablemente es más subjetiva. Pero para la fenomenología todo es experiencia y en todo momento hay una gran cantidad de elementos que influyen dentro de nosotros para interpretar esa experiencia. Además de los culturales, los propios, de las condiciones, horas del día, condición de salud, estado mental, estado físico, etc. Entonces, como no sirven mucho, no sirve la teoría de clases, es decir, en ese punto mínimo, previo, culminante, es como el punto a partir del cual se pueden gestar filosofías completas, sistemas filosóficos. O sea, él se va exactamente por una vía, elige un momento, y como ese momento está relacionado con la realidad, con la experiencia, no puede ser segregante de nadie, pues tu experiencia, en la medida en la que la interpretas y la logras traducir, hacer entender, forma parte del pensamiento, desde cualquier punto de vista que haya logrado expresarse. Por supuesto que ahí ya hay elementos en esta interpretación que vienen siendo de mi composición, pero todas vienen de Unamuno, estoico, fenomenología,
Y en muchas de sus aplicaciones, bueno, el viejo San Manuel Briceño Guerrero, entre otros, ¿no? Pero por lo pronto, esos pensadores son los que permiten un sistema filosófico fenomenológico, el mío, pero basado en el hecho de que para Husserl, como no hay objetividad y subjetividad propiamente dicho, ¿cómo divido o selecciono para organizar los campos de la vida, los espacios, las partes de la realidad? Bueno, en actos transitivos y actos intransitivos. O sea, los actos transitivos son los que pertenecen a la experiencia cotidiana llena de variantes, con los elementos de la realidad, con las cosas. Esos son los transitivos. Y los intransitivos son los que siempre acontecen en presente y tienen que ver con los sueños y las ideas, el pensamiento mismo. Son actos. Se manifiesta luego, o sea, es un acto. Cambia cuando piensas, cuando reflexionas, cuando te das cuenta, cambia. Cambia el punto de vista. Haces una lectura más clara. Si haces una lectura errada, bueno, vas a ir para una farmacia en Chacaíto. Si haces una lectura acertada y unas buenas deducciones, vas para la farmacia mucho más cerca. Cualquier noche es así, tienes la información. O sea que el pensamiento es algo que va a acontecer de manera real, inevitablemente. Se construye todo. Se planifica en un plano y luego uno lo ve hecho. Ve ese muro hecho después que estuvo en un plano y la carretera y etcétera. Entonces, esos actos intransitivos, aliados con lo transitivo, o intervienen en los transitivos para construir cosas y modificar la realidad. Entonces esa es una explicación desde otro punto de vista que se llama fenomenología de la realidad. En principio, como el punto del presente, porque por supuesto toda experiencia acontece en el presente. Por ejemplo, la lectura de libros de historia es una experiencia. Son libros de historia y estás aprendiendo el sujeto aprendiendo de su pasado, pero lo que está sucediendo es eso. Para la fenomenología lo que está sucediendo siempre es un sujeto adquiriendo un conocimiento en la medida en la que es capaz de transmitirlo posteriormente, de convertirlo en tal, o sea, viviendo cosas para convertirlas en conocimiento. Así sean las lecturas, así se pretenda que se trata de algo objetivo o académico. En realidad es la experiencia de estar leyendo, de estar adquiriendo por ese órgano y luego el de comprensión de lo abstracto una determinada experiencia. En eso consiste la fenomenología. En muy pocas palabras, por supuesto que ante tanto que se puede vivir, ya nada más por ahí hace falta una herramienta de discriminación. Pues ¿cómo discrimina? Bueno, en principio aquello que no es relevante de última instancia, que no tenga relaciones con tu presente cotidiano de necesidades, y ahí es donde entonces pasa a haber una definición clara de clases, ¿no? Porque ¿qué personas no tienen necesidades cotidianas? Los burgueses. ¿Qué quiere decir? Que ellos van a empezar a tener una serie de experiencias muy diferentes del contexto que modifican una conducta e incluso dan lugar a la selección de nuevas, de diferentes mutaciones en la herencia genética humana. O sea, que sean las seleccionadas y las triunfantes sean otras mutaciones, otras actitudes que estén naciendo magnificadas o resaltantes en cualquier individuo. O sea, que hasta ese punto puede llegar el hecho de que la experiencia según los estratos sociales varía. ¿Y cuál es la herramienta de inteligencia? Pero lo cierto es que si en la experiencia cotidiana no tienes necesidades propias con las cuales anclar la realidad a lo político, según la cultura silvestre se habla claro en eso y entonces se empieza a tener un pensamiento particularmente aberrado, a menos que sea aplicado en la construcción social, que la puedes hacer por la vía capitalista o por la vía socialista. Por eso esa discusión es una estupidez.
O sea, la construcción social es cuestión de tener conciencia de determinados indicadores, por lo cual hay que intervenir políticamente. Y lo puedes hacer con una empresa, siendo un negociador inteligente. Pero en realidad es difícil saber hasta qué punto se puede ser libre dentro del capitalismo. O sea, dejando claro que el socialismo es una bobería de la pequeña burguesía, haciéndose de discursos de los mismos delirium tremens de aristócratas, utopistas, es un grave error no epistémico. O sea, que no es funcional. No es un sistema que tenga sus vectores claros, sus motores de función, sus refrescamientos, no las tiene claras como sistema. Pretende argumentarse simplemente en los moralmente irrefutables argumentos de la pobreza, ¿sabes? De la codependencia, que no pueden, son argumentos que no pueden ser refutados solo ante el hecho de preguntarle si está clara la propuesta de cómo la empresa humana sigue avanzando y sigue permitiendo diferentes niveles de vida, y no solamente de los que mejores posibilidades tengan de sobrevivir en ese ambiente, es decir, de que exista esto, toda esa ciudad. Es una técnica y una ingeniería muy bien desarrollada en función de un aparato productivista. O sea, la queremos o no la queremos. Vivimos en ella, bueno, pero hay que asumirla porque perfecta no va a ser. Y si se cambia ese modelo de vida, estamos dispuestos de verdad a cambiar la forma de vivir heredada en la que hemos acostumbrado a tener determinados ritos familiares, etcétera, etcétera, y que muchos de ellos cambien, y actividades cotidianas a las cuales dedicarnos, que ya no van a ser iguales por cambios en consumo de energía, etcétera, etcétera. O sea, se lo han preguntado. Bueno, ahí es donde yo creo que interviene la fenomenología con una propuesta concreta. Bueno, en nuestros tiempos. Y esa es precisamente la que nosotros nos hemos dedicado a elaborar sobre la base de esos principios que acabo de nombrar. Porque cuando no puedes mantener, o sea, no puedes incluir tanta información o deducciones o incógnitas, no te puedes dedicar a ellas, las mantienes en suspensión, las suspendes. Entonces ahí ya hay una reducción que se da en la fenomenología para dedicarte a aquello que tiene la relevancia. Un millón de cosas se mantienen en epogé, bueno, no importa. Es importante para el fenomenólogo tener necesidad de conocer esa experiencia. De manera que la fenomenología difícilmente puede estar a favor de ninguna hegemonía. Difícilmente ninguna hegemonía puede querer explicar nada heredado, ya que eso significaría una disminución del cuerpo perceptivo, la capacidad perceptiva del fenomenólogo. Así que cualquiera que sea tu condición, si eres fenomenólogo, en realidad lo que estás es aprendiendo y estudiando. Lo que hay que resolver es el problema de exceso de éxtasis en unos casos y el resentimiento que queda en otros casos para poder estudiar de verdad la experiencia, ¿no? Porque somos humanos y eso nos pasa, ¿no? Entonces esa es una de las principales situaciones, momentos del fenomenólogo, los momentos de la necesidad y de la experiencia. Entonces, bueno, no llegamos a donde el amigo, porque estuvimos hablando como mucho rato con el gato, pero sí sabemos ya ahora que la fenomenología no es que descarta la otra información y no es, perdón, otras teorías, ni que las otras teorías tengan que aceptar lo que dice la fenomenología. El problema con la fenomenología es que simplemente se basa en el momento presente, en la experiencia, entendiendo a eso como la realidad, aquella en la que la percibes, en la que tienes algo que contar respecto del encuentro con cualquier elemento. Eso es fenomenología. Las otras filosofías también toman en cuenta eso seguramente, pero esta se basa en eso, así como lo demostrable. El mundo del positivismo no es que niega o oculta las emociones del todo, no, simplemente las discrimina de sus prioridades.
porque pueden tender a absorber tiempo y energía para dedicarle al razonamiento, para resolver contingentes. Bueno, en este caso se basa en la experiencia y eso incluye las emociones.